Sí. Creo que ya estamos al aire. Bueno, le damos gracias al Eterno por su presencia, por su providencia. Gracias a mis queridos hermanos y consiervos por acompañarnos en esta nueva jornada, en esta nueva disciplina, en este nuevo tiempo, y cada tiempo tiene e implica su maravillosa oportunidad. Por lo tanto, creo que Dios nos ha dado la oportunidad de poder escuchar un mensaje que entendemos y asumimos con absoluta humildad, viene de parte del cielo, que tiene por único objetivo alcanzar una altura y una anchura que solamente a través de la práctica y el ejercicio de su palabra uno puede alcanzar. Uno, por más que se esfuerce, sino con la importancia superlativa del querer. Porque uno a lo largo de la vida se encuentra con que tristemente mucha gente dice querer, dice intentar, pero cuando se asincera en esos ratos bastante exiguos, en esos ratos de asinceramiento, uno se da cuenta de que en realidad no se esfuerza lo suficiente, sino que su orgullo tristemente le doblega su dominio propio, porque está cauterizada, y por lo tanto uno no da todo lo que puede o todo lo que tiene que dar para poder cambiar. Porque insisto, y hablábamos hace no mucho tiempo atrás de una película secular, y usted me dirá, bueno, varón, pero usted se supone que es un pastor y tiene que recomendar ver, en todo caso, alguna película bíblica, no sé, Noé, por ejemplo, ahora hubiera venido bárbaro a ver Noé. A mí me faltó, honestamente, en estos tiempos, me faltó el cocodrilo, el hipopótamo y el elefante, y la verdad que estaba a punto de hacer un remake de Noé, porque el agua que cayó ha sido maravillosa, ha sido de un acopio espléndido, pero definitivamente yo me he encontrado, incluso en mí mismo, porque uno siempre tiene, no sé por qué, la habilidad, por no decir la escapatoria de poner a los demás por ejemplo, como si uno fuera un ideal a seguir, ¿verdad? Como si uno fuera un modelo perfecto del cual todos quisieran colgarse o todos quisieran imitar, cuando en realidad no somos más que seres imperfectos que vamos rumbo a una etapa de perfección que solamente se alcanza mediante la ayuda del Espíritu de Dios, y es el morir a mi yo para darle la vida al Espíritu, para que Él me corrija, para que Él me moldee, para que Él me guíe, para que Él me dé las herramientas para yo ser efectivo y eficaz en aquello para lo que yo he nacido. Y ese yo he nacido es muy plural, es muy amplio. Yo quiero desmitificar el hecho de que yo me considero esencialmente un predicador. Sé que ustedes a eso añadirán que dirán, sí, es un predicador que habla mucho. Les pido que no lo hagan, por favor, si no me hacen pasar vergüenza con Carlos, no hay necesidad de eso. Pero a veces uno cae en el vano error, y a veces la gente también cae en el vano error de pensar de que porque uno es, los demás tienen que ser humildes copias, cuando en realidad ustedes siempre recuerden de que ustedes son meros, y nunca se consideren menos de eso, meros originales, plenamente originales. No hay dos como ustedes, no hay dos como cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo que tenemos que asumir que somos seres superlativos en las manos de Dios, que tenemos objetivos únicos. Y no por el hecho de que yo me considero un predicador. Si ven que muchos mojitos por lo menos cerramos para mitigar un poco. Si no, yo tengo ahí un fierro, le damos un fierrazo, porque la verdad que son caballos prácticamente, le faltan relinchar, y que vengan con montura. Después me hace acordar a Juego de Tronos, la madre de dragones, es una cosa maravillosa. Ustedes me sacan, ¿vieron? Ustedes me sacan, permanentemente me sacan de tema. ¿Qué les estaba diciendo? Les hablaba en buena medida de la vida y cómo uno
cómo uno, a medida que va construyendo su vida y a medida que va generando frutos con todo lo que eso significa, en este caso particular, hablando de, o trayendo memoria, o poniéndome como ejemplo en el caso personal, en el que tenemos el privilegio de tener 3 maravillosos hijos, de pensar que ellos tienen que ser, porque papá o mamá son predicadores, ellos tienen que ser predicadores. No, yo resisto absolutamente esa idea. Yo creo que la propia vida es un abanico maravillosamente amplio, no creado ni siquiera por mí, no creada por mi imaginación, sino concebida por Dios y por el cielo, para que cada uno de nosotros tuviéramos la capacidad de desarrollar ese talento, eso sí, de la forma que Él espera de nosotros, a la manera de Dios. Y ese es el desafío que tenemos todos los días. No todos vamos a ser predicadores, y bendito sea Dios por eso, porque si ustedes salen a mí, la verdad que no van a tener muchos amigos. Por lo pronto a la hora y cuarto ya se van a levantar y se van a ir. Ustedes me merecen mi mayor amor, porque los he tenido un rato sustantivo. No significa que vaya a ser así, pero no puedo dejar de repasar, más allá de que mi señora, debo reconocer, me lo dice todas las reuniones. Uri, lo haces muy largo. Está bien. Lo que pasa es que a mí, capaz que es un rasgo egoísta que lo tengo por allí demasiado escondido, al menos a mi entender. Capaz que otros, porque es más fácil siempre ver el error en el otro que en la vida propia, porque de hecho la propia vida ha sido concebida para eso. De hecho, hagamos un ejercicio práctico. ¿Ustedes dónde tienen los ojos? ¿Adelante o lo tienen adentro? Tenemos adelante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos hacia afuera. No vamos caminando así por la vida. Por eso siempre es más fácil ver los errores de los demás o las virtudes de los demás que los propios. Y eso es un ejercicio que uno tiene que tomarse el tiempo, y yo te diría que mucho más que una molestia, la disciplina de mirarse y encontrar y descubrir en uno y en Dios, pues que estamos escondidos en Cristo, somos parte de Cristo y estamos en Cristo, y en Cristo somos más que vencedores y en Cristo somos más que ricos, y no me refiero a necesariamente del punto de vista económico, sino que somos ricos desde el punto de vista moral, intelectual, desde la diversidad de capacidades que la vida puede llegar a ponernos delante. Por lo tanto, la vida es riquísima y yo no puedo pretender bajo ningún concepto de que ninguno de ustedes se parezca a mí en lo más mínimo, ni mis hijos sean lo que yo soy, sino que mi desafío es que ellos alcancen lo que tienen que ser de parte del cielo, que sean excelentes en lo que hagan, pero no por papá y mamá, sino porque de alguna manera el ser excelente honra a su Dios, de que amen a Dios, de que teman a Dios reverentemente, de que sean disciplinados, de que sean mejores. Yo siempre digo lo mismo. A mí una de las frases que más me enamoró de Dios es una expresión que tuvo nuestro Señor Jesús en determinado momento, y es cuando Él dijo: y ustedes harán aún mayores cosas a las que yo he hecho. Debo reconocer de que yo en mi estructura mental, en ese momento bastante rígida, bastante transgénica, reconozco que estaba lo suficientemente cauterizado como para estar asombrado de esa expresión. Porque cuando uno descubre el corazón del Señor, en definitiva nada te tiene que asombrar, todo te tiene que enamorar. Son dos cosas distintas. Pueden llegar a ser parecidas, pero son distintas. Y yo estaba asombrado porque no podía entender, no cabía en mi cabeza religiosa el hecho de que el Señor Jesús, Mashiach, el verbo de toda existencia, el principio de toda existencia, la Torá viviente, el Hijo de Dios, el Eterno, la imagen de Dios viviente, tuviera a bien decir: y ustedes, o sea, nosotros, haremos mayores cosas a las que Él ha hecho. Cuando uno hace un humilde repaso por lo que el Señor Jesús hizo, más allá de que cuando uno tiene que llegar a la conclusión de que Cristo es un antes y un después,
en todo sentido, pero cuando uno hace un vano repaso, así sea meramente intelectual, de lo que el Señor Jesús hizo, así sean los evangelios, por un hábito de lectura, así sea, ¿no? Y ves todo lo que el Señor hizo, es inevitable no sentirse confrontado con esa realidad, mirarse al espejo y preguntarse, pero yo voy a hacer mayores cosas que esto, es inviable, esto es imposible, ¿no? Es absolutamente inviable. Pero como nosotros siempre decimos y siempre apostamos, y es entender que la vida en Dios no es ni más ni menos que una relación. Y toda relación no solamente implica un hablar, implica un escuchar. No solamente implica un escuchar, sino que también implica hablar. Digo porque hay muchos hijos que a veces en su relación con Dios dicen menos de lo que Dios espera. Y yo quiero decirles honestamente que Dios espera, no porque Dios sea tonto ni porque Dios no sepa, que nosotros tengamos la humildad de doblar rodillas y decirle, Señor, estoy triste, estoy mal, estoy desesperado, me duele el alma, tengo tal situación. Te dirá, pero varón, Dios lo sabe. Sí, claro que lo sabe. Pero Él lo que busca es una relación y por tanto Él no quiere que solamente le cuentes las ganadas, también le gusta que le cuentes las perdidas. O lo que podemos llegar a entender como perdidas. Porque me parece que eso hace y eso construye una relación. Ustedes, a mí siempre me gusta comparar el Evangelio, que es Cristo, con la vida misma, porque la vida es lo suficientemente práctica como para intentar enseñar y predicar de nuestro modelo a seguir, que es Jesucristo. Y me perdí. Bueno, por eso me voy a encontrar. Quédense tranquilos que yo en algún momento me encuentro. ¿Por dónde iba? No se acuerda. Muy bien. Yo voy abriendo tantas ventanitas que es una cosa maravillosa. Claro, después termino en el botón de inicio. Pero le decía que la vida es, insisto, lo suficientemente rica como para uno con una mirada miope no aceptar y no entender de que la vida tiene para nosotros un maravilloso abanico de posibilidades. Ahí me encontré, de las relaciones. Y que la vida es en sí misma un ejemplo maravilloso, porque lo visible es una imagen de lo invisible, y todo fue creado de lo invisible, fue pasado a lo visible. Por lo tanto, todo lo que vemos, nos guste o no nos guste, bueno o malo, es el resultado de cuestiones invisibles, de principios invisibles, de realidades invisibles. Y yo les invito a aquellos que tenemos la fortuna de tener hijos, a sincerarnos y a pensar y a concluir juntos si realmente queremos, a la hora de charlar con ellos o con nuestros afectos, si queremos que nos cuenten solamente cuando están bien y lo bien que le va, o quieren escuchar todo, como si nosotros fuéramos un éxito permanente. Y yo creo que no, creo que somos humildes seres humanos que tenemos un elemento común, que es la capacidad de llorar. Y a veces lloramos de alegría y a veces lloramos de tristeza. Y yo creo que me parece que construye una sana relación. No con esto estoy haciendo una apología de vivir llorando, porque si no, ¿dónde está el esfuerzo? Si no, ¿dónde está Dios? Si no, ¿dónde está la voluntad? Si no, ¿dónde está el arraigo? Si no, ¿dónde están los valores y los principios? Pero uno a la hora de construir relación tiene que asumir de que Dios espera que uno le cuente no solamente cuando se siente bien, más allá de que Dios ya lo sabe, pero Dios espera que uno desarrolle, insisto, en esa relación, desarrolle ese canal comunicacional que implica no solamente un hablar, sino un escuchar. No es que Dios sea bobo, no es que Dios no sepa. Él lo que quiere es escuchar el timbre de voz de su hijo, de su hija. Él lo que quiere es que nosotros desarrollemos esa maravillosa capacidad de ida y vuelta, que no es ni más ni menos que una relación. Por eso yo quiero invitarles en ese sentido a que a la hora de doblar rodillas podamos contarle a Dios las ganadas
y las no tan felices. No porque nos guste andar haciendo altares de lo malo, ni porque seamos predicadores de lo malo, sino porque reconocemos que somos seres finitos, que no somos seres omnipotentes, que necesitamos ayuda, así sea a través de un maravilloso ministerio que es el ministerio de escuchar. Y a mí me maravilló mucho esa expresión de Masías cuando dijo que ustedes harán mayores cosas a las que yo he hecho. Una pregunta que estuvo en mi cabeza durante mucho tiempo hasta que yo maduré en mi relación con él. Y en ese madurar mi relación con él entendí que yo podía preguntarle a él. Porque no sé por qué hay hijos que no le preguntan a Dios. No entiendo cómo a veces caemos en esa falsa vanidad o en esa falsa humildad de no preguntarle a Dios cuando Él tiene todas las respuestas. Que tal vez a nuestro humilde entender o con nuestra vara de medir tarde un poco o no venga en el tiempo que uno quisiera, pero Dios lo manda en el tiempo correcto. Uno de los rasgos que creo yo que hacen a una construcción sana es cuando uno tiene la capacidad de preguntarle a su Padre, en este caso a nuestro Abba, a nuestro Dios, tiene la capacidad de preguntarle porque uno tiene interrogantes. Y si alguien nació sabiendo todo, la verdad que lo felicito, pero yo creo que ninguno de nosotros nació sabiendo todo, sino que necesitamos que Dios nos dé una respuesta acerca de qué decisiones tomar, cuándo tomarlas, de qué manera hacerlas, bajo qué condiciones hacerlas, porque en Dios tenemos que tener la certeza de que Él nunca, jamás, bajo ningún concepto, va a pensar ni va a tender a darnos soluciones que vayan en contra nuestro, sino que definitivamente Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Si no, estaríamos hablando de una relación un poco pobre, que necesita trabajo, necesita construcción, necesita otro tipo de comunicación. Y yo cuando maduré en esa relación con Él, comencé a preguntarle, de última me transformé en un gordito preguntón. Y le dije, Señor, pero no entiendo, ¿cómo es esto de que nosotros vamos a hacer cosas mayores a las que tú has hecho? Me resulta definitivamente una locura, Señor. Señor, ¿no te parece que pusiste una vara demasiado, insisto, demasiado alta? El Señor me dijo, no. Me dice, ¿vos sos papá? Sí. ¿No es tu deseo acaso que tus hijos sean mejores que vos? Y en mí se me empezaron a caer las lágrimas, porque yo estaba recibiendo la respuesta que yo estaba esperando de parte de Dios, porque pude entender de que siempre un padre va a esperar que sus hijos sean mejores hombres, mejores padres, mejores madres, mejores ciudadanos, mejores empresarios, puedan ser mejores en todos los ámbitos de la vida, no por vanidad, sino porque definitivamente tuvieron el valor y la valía de preguntarle al único que tiene las respuestas de todo lo que nosotros podemos llegar a necesitar. Entonces allí yo descubrí de parte del Eterno un rasgo más del corazón de nuestro Dios y pude entender de que nuestro Dios no solamente nos desea bien, sino que dejó abierta una puerta llamada gracia que implica el que nosotros tengamos la oportunidad de llegar a consolidar y concretar aún cosas mayores a las que Él hizo. Por lo tanto, magno desafío tenemos por delante y alta puso la vara nuestro Señor. Pero si alta puso la vara a nuestro Dios es porque sabe que somos atletas. Bueno, en mi caso no, capaz me falta bajar 1 kilo para ser atleta, pero somos atletas del Evangelio que necesitamos ejercitar un poco más nuestra fe, nuestra disciplina, nuestras convicciones fundamentalmente y entender de que en Dios definitivamente todo lo podemos, simplemente lo que tenemos es que desarrollar un poco más nuestra relación, es ser un poco más hijos o hijas preguntonas, y entender de que en algún momento, más tarde o más temprano, Dios va a traer una respuesta, porque definitivamente Él está atento, solo Él quiere escuchar el tono y el timbre de nuestra voz, porque aunque le parezca mentira, nos llamamos hijos, pero resulta que cuando el padre pregunta, pero ¿cómo es el tono de voz de mi hijo? No lo conozco. ¿Cómo se dice mi hijo y yo no le conozco la voz?
¿Cómo se dice mi hija? Yo no le conozco el timbre de voz, no sé lo que piensa, no me dice nada, no me habla, no me dice, no me cuenta su vida. Yo lo veo, yo la veo, pero no me dice nada y yo quiero escuchar su voz. Yo necesito escucharla. Por lo tanto, quiero animarles en este nuevo sábado poder trabajar y desarrollar ese riñón de la vida que implica el relacionarse con Dios y el entender y aceptar de que Dios tiene lo mejor para nosotros. Solo tenemos que salir de nuestro caparazón, salir de nuestro anonimato, salir a veces de nuestra cúpula de hierro, ¿no? Me hace acordar mucho a aquellos que somos más veteranos, ¿no? Aquellos que somos de la época de Maxwell Smart, era el 007. Me acuerdo cuando se metía era realmente para la risa, ¿no? Porque cuando se metían en esa cúpula del silencio que ellos le llamaban, ¿no? ¿Ustedes lo vieron? No. Ustedes eran muy jóvenes, seguramente, eran muy jóvenes. Bueno, pues ellos se metían en una especie que era como una, no sé, como una bañera, ¿no? En donde se escuchaba de cualquier lado. Se supone que era para tener una comunicación privada y se escuchaba de cualquier lado, menos entre ellos. Entonces, obviamente era un absurdo, pero a veces nosotros vivimos una vida de relacionamiento con Dios de esa manera. Le contamos a todo el mundo lo que nos pasa, pero no le contamos a Dios lo que nos pasa, pensando o creyendo de que Él lo sabe todo. Y sí, lo sabe todo, pero Él quiere escuchar el timbre de tu voz, porque eso es lo que te hace hijo. Créanme, yo en estos ámbitos donde nuestros pichones han desarrollado o están desarrollando sus habilidades deportivas, créanme, a veces en un grupo de 7, 8, 9, 10 gurises, yo te aseguro, yo estoy allí en la cancha y cuando escucho el timbre de mi voz, el timbre de voz de mi hijo es absolutamente inconfundible. Y basta con que él diga papá como para que yo me ponga como un toro, porque, no sé, pienso que le pasó algo. Y en realidad lo que quiere es que le alcance la catimplora porque tiene sed. Y yo ya salgo, yo ya voy buscando a alguien a quien darle algo, porque pienso que alguien lo levantó en la pata y ya voy yo como una suerte de enajenado a intentar hacer justicia por mano propia como si eso fuera una virtud. Y en realidad yo tengo que terminar de aceptar de que así como nuestros hijos van formando su condición de hijo, un papá no nació sabiendo, sino que un papá va formando su paternidad en el crecimiento, en el propio crecimiento de sus hijos. Así es como uno va sabiendo. Usted dirá, varón, pero usted sabe lo que es tener una hija de 15, y no, sé lo que es tener una hija de 6, pero no de 15. Cuando tenga 15 sí voy a saberlo. Entonces la paternidad se construye todos los días y siendo padre, y se construye con los propios hijos. Y así es nuestro relacionamiento con Dios. Y al menos desde el sábado pasado nos pusimos como meta intentar interpretar juntos lo que nosotros hemos llamado los sistemas del reino, ¿verdad? Desde el tiempo de Juan el Bautista, un comisionado por el Eterno para abrir camino, para anunciar la venida del Mesías. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos comenzó a manifestarse a partir de la venida de Mashiach. Y desde aquellos tiempos, Israel, no el Israel necesariamente político, no necesariamente el Israel político, geográfico, sino el Israel espiritual, que somos todos y cada uno de nosotros, por lo menos aquellos que aceptamos a Mashiach como único Mesías, como único Señor y Salvador. Hemos comenzado a incorporar, dale un palo
una mordaza, no sé. Y me parece superlativo y me parece yo que es una grieta que la propia iglesia ha provocado, que el propio pastorado ha provocado, y lo digo con responsabilidad, y lo digo no con sentimiento de culpa, pero sí con responsabilidad de cambio, que son dos cosas distintas, de llevar a que la iglesia, y eso implica que cada uno de nosotros podamos entender de que cuando Juan el Bautista dijo que el reino de los cielos se ha acercado, se refería a Mashiach, y que el reino de los cielos vino y se manifestó, o comenzó a manifestarse, me corrijo, a partir de la persona de Jesucristo, que es la imagen viviente de Dios. Y esa figura superlativa de Cristo no solamente vino a darnos salvación, sino que esa salvación viene de la mano de poder entender y aceptar de que la vida, yo sé que puede llegar a ser un poco violento lo que voy a decir, pero fue el mejor ejemplo que encontré para intentar explicar lo que quiero explicarles, y es que la vida es o hace a un sistema, a una forma de vivir, en donde naturalmente la cultura o las culturas que se van superponiendo como capas, la vida es una suerte de sistema que uno tiene que saber cómo vivirlo. A mí me gustó, y no porque la considere necesariamente así, sino insisto que me resultó un buen ejemplo para intentar explicarla. Yo creo que la vida es una suerte de juego, que uno tiene que saber cómo jugarlo. Y el reino y el ser un discípulo de Mashiach implica el entender de que todo reino implica la figura de un rey, y que no importa nuestra ciudadanía, no importa nuestra naturaleza, no importa nuestra condición política, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, nosotros somos de arriba, y por lo tanto tenemos que responder con responsabilidad no solamente a las jerarquías de turno a nivel institucional y en la formalidad de la vida, sino que tenemos que terminar de aceptar de que nosotros tenemos un rey que trasciende todo tiempo, trasciende toda cultura, trasciende todo esfuerzo, trasciende aún a la misma muerte, y que nosotros tenemos que aprender a vivir, así sea en este sistema caído llamado tierra, llamado mundo, a poder vivir con la ayuda del Ruach, con la ayuda del Espíritu de Dios, a poder vivir conforme a un ciudadano del reino de los cielos. Porque muchas veces nosotros decimos que somos hijos, que somos hijas, pero a veces nos encontramos con la triste respuesta de que nuestra vida dista mucho con lo que implica el entender y aceptar que todo reino tiene una carta magna, y eso implica, y toda ciudadanía implica una medida de civismo, una medida de gobierno que va más allá, insisto, de los lemas de turno, va más allá de los gobiernos de turno, sino que hay una roca fundamental sobre la cual uno debe de sostenerse, cimentarse y naturalmente trascender en medio de este sistema caído que permanentemente va a intentar ponernos palos en la rueda, porque es un mundo y es un sistema contrario al que vino a representar Mashiach. De hecho, el mundo es lo suficientemente duro como para abofetearte todas las veces que te dejes abofetear. Por eso la necesidad, desde mi humilde punto de vista, de poder entender de que si bien nosotros vivimos en este mundo y no podemos tomarnos un ómnibus como si fuera tan fácil e emigrar a otro mundo, como si existiera una civilización que nos permitiera albergar o vivir en otro mundo, no la hay, al menos no conocida. Por lo tanto, tenemos el maravilloso desafío de, en medio de este mundo absolutamente inmoral en muchos aspectos, bueno, nosotros ser fieles representantes de un modelo para este mundo,
modelo perimido, un modelo obsoleto, un modelo arcaico, un modelo no ayornado, pero que claramente es un modelo de carácter eterno, y es un modelo que va por su condición de eterno, va a durar por los siglos de los siglos. Dice la Escritura que no quedará piedra sobre piedra, pero ninguna de las palabras, ni siquiera una tilde de lo que el Señor dejó establecido, va a dejar de cumplirse. Por lo tanto, yo les animo a poder aceptarse y a reconocerse, no como orientales, no como uruguayos, no como argentinos, no como bolivianos, no como lo que diga nuestra cédula, sino como ciudadanos del reino, porque desde allí es que nosotros tenemos que mirar la vida, y desde allí es desde donde nosotros debemos de conducirnos en la vida. Que evidentemente el mundo nos va a tildar una cantidad de cosas, y sí, evidentemente el mundo siempre va a ser un fiel en esta balanza de la vida, va a ser un fiel que permanentemente va a buscar lo mismo que intentó con Cristo, ¿verdad? Ponerte palos en la rueda, intentar buscar falso testimonio, desarraigarte de tus principios, tentarte de todas las maneras posibles para burlarse luego de vos y de tus convicciones. El mundo sistemáticamente va a intentar hacer su mayor esfuerzo. Por eso la necesidad de ser parte de un reino superlativo, que es el reino de los cielos, y es un reino que va más allá de nosotros, es un reino que se sustenta y se sostiene en la roca es Jesucristo, y por lo tanto cuando uno vive su vida cimentado sobre la roca, no importa la estación de la vida que te toque. Saludo al muchacho de la moto y te pueda comprar un caño de escape como la gente. Nosotros somos ciudadanos del reino, y por lo tanto nuestra responsabilidad individual es la de aceptar nuestra carta magna, y la de entender de que como ciudadanos del reino hay una ciudadanía que nosotros tenemos que llevar adelante. Y esa ciudadanía no es fácil, porque en este mundo que siempre te invita a lo malo, que siempre te convida al error, que siempre juega a la chique, me hace acordar mucho a Menotti, la época de Peñarol, no, prefiero olvidar esa época, que juega mucho a la chique, que juega mucho al error, que juega permanentemente a las agachadas, que juega permanentemente seducirte, básicamente hacer lo incorrecto y hacerlo una forma de vida, cuando en realidad uno tiene que terminar de aceptar de una vez y para siempre que la vida es un boomerang. Lo que yo tiro en algún momento, capaz que no hoy, capaz que no mañana, pero capaz que sí dentro de 2, 3, 10, 15, 20, 50 años, ese boomerang en algún momento va a venir, porque todo lo que uno pone en la tierra en algún momento va a sembrar, y yo no puedo caer en la tontería de pensar que si planto yo una planta de manzana me van a salir naranjas. A ver, no podemos caer en esa dicotomía, no podemos caer en esa falsedad. Tenemos una etapa, y para plantar determinadas semillas y esperar que esas semillas en algún momento, semillas de manzana, y esperar que en algún momento nos den naranjas, y no te van a dar naranjas, te van a dar manzanas, no van a darte otra cosa. Por eso nunca te olvides del boomerang de la vida, y nunca te olvides de la roca sobre la cual uno tiene que cimentar su vida, porque esa roca es la que te va a ayudar a sembrar y sembrar lo correcto, es la que te va a llevar a plantar y plantar lo correcto, para luego poder cosechar, y una cosecha no de carácter humano, sino de carácter divino. Y por allí nos animamos a aventurarnos en algunos diseños, porque yo insisto, estamos en el maravilloso desafío de entender y aceptar de que estamos en este mundo, pero hay formas de vivir que uno no puede seguir viviendo si es que uno dice ser lo que uno dice ser. Yo sé que es un enorme desafío, pero desafío que Dios sabe que estamos a la altura, si no jamás hubiera puesto la vara en esa altura. Es porque sabe que si nosotros logramos un nivel de relacionamiento, eso implica escuchar el timbre de nuestra voz,
implica un ejercitarse, implica un sobreponerse todos los días, implica un poner nuestra fe no en nuestros amigos, no en nuestros recursos, no en nuestros, necesariamente en nuestros afectos, sino necesariamente en Dios primero, que evidentemente el tiempo más tarde o más temprano va a terminar dando testimonio y siendo testigo de que Cristo es la roca, y cuando uno construye su vida sobre la roca, inexorablemente el resultado siempre es para bien. Y es en ese sentido que pusimos rápidamente algunos ejemplos el pasado sábado, porque, insisto, el ser parte de esta ciudadanía del reino de la que nosotros somos parte implica el tener que dejar algunos hábitos. Y yo tengo la responsabilidad como magisterial, como líder de turno, de enseñarle a nuestra gente cuáles son las herramientas que yo asumo y entiendo necesitan para ir migrando, porque tampoco nos mintamos a nosotros mismos. Porque yo ponía el fin de semana pasado, por ejemplo, de que a veces tenemos, no sé por qué, la convicción de que cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, su vida cambia mágicamente. Tu vida comienza a cambiar de manera superlativa. Lo que pasa es que cambia de adentro hacia afuera. Y tampoco es magia, tiene que haber un mérito de nuestra parte, tiene que haber hechos concretos, porque dice la Escritura que la fe sin obras es muerta, por lo tanto tiene que haber en nosotros obras que manifiesten la fe que decimos profesar. Por lo tanto, todos los días son un maravilloso pizarrón y un maravilloso ejemplo y una maravillosa oportunidad para ir dando esos cambios, ir migrando de un sistema a otro sistema. Y por allí leo muy rápidamente, estuvimos leyendo en el libro de Efesios, la verdad que el apóstol Pablo lo cansamos el pasado sábado, porque hicimos un recorrido bastante rápido por el libro de Efesios. Usted dirá, varón, ¿pero a qué se refiere desde el punto de vista práctico con cambiar de un sistema al otro sistema? Bueno, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 25 en adelante. Por lo tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable la verdad. Si nosotros decimos ser hijos del reino, bueno, la mentira ya no puede ser un pan nuestro de cada día. Tiene que ir siendo mitigado, crucificado todos los días, al punto de que nuestra vida no solamente diga, sino manifieste. Por aquello de, siempre digo lo mismo, porque me parece un ejemplo maravilloso, no solamente hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Ahora miremoslo del otro lado, no solamente hay que parecerlo, hay que serlo. Y ese es el desafío, ese es el arraigo, ese es el trabajo. Un trabajo que lleva, créanme, lleva mucho corazón, que sin la ayuda del Ruach sería absolutamente inviable, porque Él es nuestro paracletos, Él es nuestra ayuda. Y el apóstol Pablo hace un recorrido como diciendo, ¿no? Bueno, muchachos, ¿ustedes quieren saber qué implica el ser parte del sistema del reino de los cielos? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Estoy parafraseando, naturalmente, ¿verdad? Lo que dice Efesios 4, 25 en adelante. Dice, por lo tanto, si ustedes mienten, bueno, dejen de mentir. Hable cada uno verdad con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Quieren enojarse? Bueno, está bien. Es normal enojarse. Estoy parafraseando, insisto, estos pasajes del libro de Efesios. Airaos, pero no pequéis. ¿Quieren enojarse? Está bien. ¿Quién no se ha enojado? A ver, si alguien no se enojó, no está vivo, no es normal. Pero no pequéis. ¿Por qué dice no pequéis? Porque después de que uno se enoja, cuando uno sostiene su vida sobre el enojo y no tiene un momento de recapacitar, lamentablemente la consecuencia posterior probablemente sea mayor que la primera. Y la primera ya por sí no fue buena, imagínate lo que va a ser la segunda. ¿No? Te pongo el ejemplo de mi hijo en el fútbol. Yo siempre les he dicho, soy muy celoso de mis hijos. A veces de más, debo de trabajar un poco más en mi paternidad. Y a veces veo como, la verdad, mi hijo no es ningún santo, pero no es un tipo malicioso, no es un gurí malicioso. Lo que pasa es que, claro, la cancha lo ha llevado a avivarse. Y yo le digo también, hijo, está todo bien, pero avivate un poco, porque si no te van a llevar puesto.
sea, marca un poco el terreno, no te dejes, no te dejes pechar todo el tiempo, porque si no, papá, la vida te va a llevar puesto, porque hoy es un partido, mañana es la vida. Entonces, yo intento, desde mi humilde experiencia, como humilde mortal, avivarlo en el buen sentido, pero no dejo de reconocer que yo tengo la honra, o tenemos la honra con mi señora, de tener hijos muy nobles. Usted dirá, varón, usted se le está cayendo la baba. Sí, a mí siempre se me cae la baba por mis hijos, es normal. Pero creo que nos pasa a todos. Pero mi hijo, en serio, es muy noble. Y no es un gurí pegador, no le gusta pegar. Es un gurí, a veces le digo, sos excesivamente generoso. Porque sos de los pocos que hacen un pase a un compañero. Y cuando vos das un pase y salís a buscarla, viste, todos quieren ser Messi. Y no entienden que un equipo se hace de varios. Implica un jugar como tal, porque de hecho creo que se llama equipo, y el equipo implica un funcionamiento como tal. Y a veces cuando a él lo levantan un poco en la pata, yo me pongo un poquito nervioso. Y, y debo reconocer de que si yo no pongo un poco los pies sobre la tierra, voy a hacer una estupidez, porque no es ni más ni menos que una estupidez de un adulto que frente a determinado escenario de vida no ha sabido entender las reglas del juego. Más allá de que obviamente va a pagar las consecuencias el niño, va a pagar las consecuencias el club si yo hago unas locuras. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? De que ninguno de nosotros estamos exentos y de que todos tenemos derecho a, pero, ese bendito pero, todo tiene, aún el relajo tiene que tener un orden. Por eso el apóstol Pablo le dice, muchachos, ustedes quieren enojarse, está bien, tienen derecho. ¿Quién no se enojó? Jesús acaso en determinado momento en su indignación no se metió allí en la entrada del templo y agarró todas las cosas de los cambistas porque él se dio cuenta de que los propios religiosos hacían negocio. Ustedes sabían que los sumos sacerdotes de aquel entonces, corruptos, bueno, no digo el primero al último porque estoy generalizando y es un error, pero digamos que buena parte de la religiosidad de aquel entonces, corrompida moralmente, que eran puestos políticos tristemente, no puestos por su santidad, por su vida santa, sino por su capacidad pecuniaria, recibían, ¿cómo decirlo? Favores, ¿no? Favores, así por el costado recibían favores de aquellos que tenían como si fuera Villa Bearri, ¿no? Habían hecho una Villa Bearri la entrada del templo, entonces vendían palomas, cabritas, ¿no? Y pasaban así, ¿no? Por supuesto que no pasaba la figura del sumo sacerdote porque no podía. Pero siempre había alguien que ayuda, pues siempre hay alguien que ayuda. Entonces pasaba alguien, ¿no? Alguno de los asistentes, alguno de la tribu de los Alcagua, es una tribu nueva, ¿no? Y pasaba así y recogía, digamos parte, digamos, de lo que implicaba el espacio en ese lugar para poder vender y sacar ganancia de algo que debería de ser una honra a Dios y algo que debería de ser, en realidad, un acto de máxima reverencia. Habían hecho, como tristemente pasa hoy, ¿verdad? Lamentablemente hacen del Evangelio un comercio y así está el mundo, ¿verdad? Por eso uno cuando predica el Evangelio, la gente siempre te pone un pero, siempre, no digo siempre, pero muchas veces te pone una suerte de escudo, ¿verdad? Intentando repeler lo que muchas veces la gente espera venir y que siempre viene y a veces viene de manera bastante recurrente y es al mangazo, ¿verdad?
Y yo entiendo, yo puedo entender y puedo aceptar de los diezmos y las ofrendas, pero la verdad que a mí me da vergüenza ajena de cómo la Iglesia de Jesucristo ha hecho del propio Evangelio un comercio. El otro día escuchaba, y la verdad que me emocionó mucho porque es uno de mis salmistas preferidos, uno de mis cantantes cristianos que a mí más me han llegado, y me refiero a Marco Barrientos. No digo que los otros sean malos ni a nadie se le parezca, simplemente hablo de preferencias personales. Y el otro día veía un testimonio de él, un pedacito, un testimonio de él que compartía y pedía perdón públicamente delante de un auditorio multitudinario. Estamos hablando de Marco Barrientos. Aquellos que están en el Evangelio desde hace un tiempo podrán dar cuenta de que es un hombre que arrastra masas cada vez que él convoca desde su condición de salmista, no sé como pastor, pero sí desde su condición de salmista. La verdad que es a mí uno de los más superlativos, insisto, a título personal. Y él pedía perdón, miraba a la gente, o me imagino yo mirar a la gente a la cara y decirle: miren, perdónenme, porque yo también he sido parte de esta suerte de religión organizada, yo también he utilizado el Evangelio como un arma o como una puerta para hacer comercio. Y cuando alguien tan representativo como esta persona tiene el coraje, por no decir otras cosas, ¿no? Pero digamos que tiene el coraje, tiene la valentía de mirar a toda una congregación, a todo un auditorio y decirle: disculpen la expresión, a calzón quitado, miren, discúlpenme, yo fui parte de la religión organizada, yo fui parte de aquellos que, hablando coloquialmente, yo fui de aquellos que hizo discos con tal de generar, y saqué discos, e inventé temas que la verdad que, bueno, busqué que coordinaran un poco, yo qué sé, hablé de Dios y metí, no sé, metí un amén y metí un aleluya, y le encajé algún acorde lindo y pensé que como hablaba Dios y lindo, bueno, está listo, este va para el disco. Y cuando vos decís: bueno, pero no se supone que tiene que estar inspirado en Dios, no se supone que tiene que ser la consecuencia de un relacionamiento con Dios cada tema. Yo creo que es eso, sigo creyendo que es eso, y voy a morir pensando que es eso. Porque hoy es una música, mañana es mi vida, porque nosotros somos una interpretación. Y si nosotros no somos el resultado de un relacionamiento con el Padre, bueno, ¿qué somos? Y es así en donde entra la disyuntiva, es así en donde uno tiene que terminar de aceptar que uno es, quién uno es. Yo tengo que definir quién soy yo, qué es lo que yo quiero, para a partir de allí ser parte del sistema correcto. Yo estoy convencido que nosotros, como hijos del Eterno, debemos de abocarnos a ser parte de la ciudadanía del cielo, que implica, insisto, algunos ejercicios muy prácticos. Por ejemplo, el apóstol Pablo sigue diciendo: bueno, el que hurtaba, no hurte más. Varón, ¿qué implica ser parte del reino de los cielos? Bueno, ¿usted roba? Hablando mal y pronto, bueno, no robe más. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina puede ser. Ustedes andar profiriendo palabras vengativas, palabras hirientes. Ustedes de andar con un lenguaje ofensivo, dañino. Ustedes de esas personas que andan con un lenguaje permanentemente provocativo, ni que fuera la barra brava de vaya a saber qué cuadro. ¿Usted de eso? Bueno, acá dice: ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y que dé gracia a los oyentes. O sea, yo creo que son ejemplos lo suficientemente prácticos. Usted dirá: varón, qué trivial que se vino hoy, qué flojito que se vino hoy. Bueno, si a usted le resulta que esto es poca cosa, yo creo que estamos en un problema. Dice, y yo creo que de acá no salimos ninguno de este, porque dice: sea quitada de vosotros toda amargura. ¿Alguien alguna vez no estuvo amargado? Yo no fui de esos.
Yo tristemente me he encontrado en el mar de la amargura muchas veces. Pero no termina el versículo, sabés que es un poquito más extenso, ¿no? Y dice, se ha quitado de vosotros toda amargura y todo enojo. No termina ahí. Dice, se ha quitado de ustedes toda ira. ¿Usted gritón? ¿Usted gritona? Bueno, se ha quitado de vosotros todo grito y toda maledicencia. ¿Usted tiene derecho a gritar? Sí, tiene derecho a gritar, pero no hacer de su vida un grito. Ay, dije, me quedé sin pila de vuelta. Ahí sea. Es que ya tiemblo, ya tiemblo. Mi grado es mayúsculo. Se ha quitado de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, toda maledicencia y toda malicia. Si alguno de nosotros no incurrió en alguna de estas circunstancias y en alguno de estos mojones de la vida, es bastante difícil, porque creo que todos hemos incurrido en alguno de estos avatares de la vida. Lo triste o el desafío no es haber pasado por acá, lo triste es que hay muchos que se quedan acá y viven su vida enojados, viven sus vidas amargados, viven sus vidas a los gritos, llenos de ira, llenos de odio, llenos de maledicencia, llenos de malicia. Usted era varón, pero sí, yo la pasé mal, sí, yo también la pasé mal. De hecho, si te cuento la semana que tuve, no quiero ni hablar de eso, pero la palabra permanentemente nos está probando y bienvenido sea, porque para aquellos que entienden de que Cristo es la Torá viviente en determinado momento fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado o para ser probado. En realidad yo creo que las traducciones no son muy correctas en ese sentido, porque nadie puede probar ni tentar a Dios. Pero fue llevado al desierto para que Él manifestara, me gusta mucho más esa expresión, creo que es más acertada, para que Él manifestara los principios del reino y lo hiciera delante ni más ni menos que del príncipe de este siglo que es Satanás. ¿Por qué la palabra, que es la Torá viviente, fue llevada al desierto para manifestarse ante Satanás? Porque para poder, cuando usted repasa creo que es el libro de Lucas, cuando el Señor Jesús dice que salió del desierto y salió en el poder de Dios, ¿saben por qué en buena medida hoy la iglesia carece de poder? Porque cada vez que es pesada por la palabra, y la única manera de ser pesado por la palabra es siendo llevado al desierto. ¿Qué es el desierto, varón? La vida. La vida es el desierto. Cuando Dios te lleva a la vida para ver qué haces con la palabra que Dios te dio, y sabe que Satanás va a venir a tentarte, y sabe que Satanás va a venir a seducirte, y sabe que Satanás va a venir a probarte, sabe, pero él no lo hace porque sea malo. Eso es para mí una de las mayores expresiones de confianza y por tanto de amor, porque él sabe que nosotros tenemos la capacidad en el Ruaj de poder seguir manifestando el reino aún en medio de un escenario absolutamente adverso como lo es el desierto. ¿O a alguien le gustan los desiertos? La verdad que a mí ni para pasear, pero la verdad, si yo veo en el Discovery algo del desierto, lo cambio, porque ni en tele me gusta verlo. No es algo que me atraiga, ni las pirámides, no es algo que me genere mucha pasión, honestamente. ¿Será que el calor me cae tan mal que veo algo con arena y salgo corriendo? Pero la propia vida es el desierto. ¿Y para qué Dios te lleva al desierto? Bueno, para pesar la palabra. ¿Qué significa, varón, pesar la palabra? Bueno, para ver qué efecto hizo la palabra en vos. Si realmente la digeriste y la pusiste por obra, o simplemente la escuchaste, te entró por un oído y te salió por el otro y no quedó nada dentro. Es como cuando, no sé, comemos un fruto y no quedó ningún nutriente, comemos un alimento y no quedó ningún nutriente, no sé, algo nos descompuso y así como lo comimos, así se fue por la letrina. Vos decís, ¿no quedó nada en el organismo? No, se fue todo por la letrina. Bueno, hay vidas que a veces lamentablemente
Y créanme, no escupo para arriba, hay vidas que lamentablemente a veces se sostienen bajo esa triste manera de vivir. Y es que las perlas que el Señor les da a veces uno las escucha, uno las ingiere, pero luego tristemente, así como las recibe, terminan en una letrina sin aprovechar nada. El problema es que la palabra sí o sí, o mejor dicho, la autoridad sí o sí viene como consecuencia del haber primero pasado por el desierto y el haber sido pesados en la palabra. No hay poder, no hay autoridad si no hay desierto, si yo no soy pesado en el desierto. Por eso la iglesia hoy carece de poder. Garón, pero usted es responsable de lo que está diciendo, sí. Creo que sí. Mire que yo soy bastante autodidacta y miro, porque me considero un observador y aparte porque tengo autocrítica y veo que hay mucho rácata, pero hay pocas vidas transformadas, hay pocas vidas cambiadas, hay pocos matrimonios, poca vida del espíritu cambiado, ¿no? Algo está pasando. Y yo creo que cuando estamos siendo probados y pesados por la palabra, seducidos obviamente Satanás hace muy bien su trabajo, él sabe dónde picar, él sabe dónde morder, él sabe, para eso está, ¿verdad? Yo no le voy a rendir tributo, pero no dejo reconocer que hace muy bien su laburo, es un muy buen laburante, que no le den su aguinaldo, por favor, eso sí, les pido por favor, ni aguinaldo ni vacacional a ese bicho raro. Pero no dejo de reconocer de que hace demasiado bien su trabajo. Nosotros, mejor dicho, hacemos bastante mal en nuestro muchas veces, sin entender de que la vida es un pizarrón maravilloso que nos prueba todo el tiempo y uno tiene que responder conforme a lo que Dios espera de nosotros y no conforme a lo que el mundo espera de nosotros. Varón, pero en este mundo todos son así. Bueno, pero usted es un hijo de reino. Usted es una hija de reino. Y las cosas se hacen de distinta manera. Encomiéndese a Dios. Busque a su rey. Escuche el timbre de su voz. ¿Quiere un ejemplo más? Y con esto vamos redondeando este punto, ¿no? ¿Quieren andar? ¡Ah! 15 más, sí. 15 más, sí. Bueno, varón, pero la verdad, muy light lo suyo. ¿A usted le parece light todo esto? ¿Alguien de ustedes no pasó por acá? Hemos hecho un recorrido por emociones de la vida, yo creo que lo suficientemente amplio como para, a ver, si esto fuera una suerte de ruleta, yo creo que ninguno de nosotros zafamos de haber caído en alguno de estos casilleros. Y yo no digo, insisto, vuelvo a insistir, yo no digo que caer en ese casillero esté mal, lo que digo es quedarse en ese casillero está mal. Porque uno tiene que manifestar lo que uno dice que es. Y si uno reconoce, bueno, uy, caí en este casillero, tampoco nos vamos a andar flagelando como los tiempos antiguos, bueno, hoy algunos lo siguen haciendo, pero flagelándose, capaz que no de manera física, pero sí a veces se flagelan mentalmente. Incluso en la propia Iglesia de Cristo nos flagelamos mucho, no entiendo por qué. Hay muchas cosas que seguir cambiando. Y el apóstol Pablo, bueno, insisto, en este abanico de situaciones de vida que creo yo que en esta suerte de ruleta en la que creo yo que bastantes de nosotros ya hemos caído, a lo mejor en varias de ellas, el apóstol Pablo sigue todavía, dice, bueno, ustedes son medios amargos con la gente, bueno, sean benevolentes los unos con los otros. Ustedes no son compasivos, bueno, sean compasivos. ¿Ustedes cómo son con el corazón? ¿Ustedes son medios rencorosos? ¿Cómo son? ¿Medios duritos? ¿Cómo son? Estoy parafraseando a Pablo, ¿no? Porque yo tengo una versión un poco rara. Tengo una versión un poco rara, ¿no? Entonces yo le busco la manera coloquial de trasladar conceptos que pueden llegar a ser un poco duros. Entonces me imagino a un apóstol Pablo decir, pero ¿ustedes cómo son con la gente? ¿Son medios rencorosos, medios duros? ¿Son medios resistentes a la hora de
mirar con el corazón de Dios o siempre miran con un corazón herido? ¿Ustedes cómo son con la gente? Porque acá el apóstol Pablo dice, ser benevolentes los unos con los otros, ser compasivos, perdonando los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo. Ay, pero varón, a mí me hicieron tanta cosa. Miren, ustedes saben las estupideces que yo hice en mi vida y las estupideces que me han hecho en la vida. Bueno, la verdad, si me tildan de largo, ahí sí, me van a crucificar literalmente. Pero todos hemos pasado por este tipo de situaciones. Yo creo que Dios, insisto, nos está llamando a ser ciudadanos del reino. Y no lo digo yo, lo dice Él, porque en el propio libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 8, dice, porque en un tiempo, es decir, antes, erais tiniebla. Es decir, ustedes eran ciudadanos de un sistema caído, eran ciudadanos del reino de este mundo. Pero ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Tenemos un maravilloso desafío, iglesia. Y es el de terminar de aceptar que... Te voy a dejar por acá porque si no, se nos va la semana. Tenemos un maravilloso desafío, iglesia, y es la de terminar de aceptar y de terminar de definir quiénes somos o fundamentalmente qué es lo que queremos ser. Creo que somos lo suficientemente grandes y hemos pasado por una cantidad de aventuras y muchas veces desventuras como para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Pero fundamentalmente creo yo que hoy nos enfrentamos a la maravillosa oportunidad de poder recibir de parte del Eterno una mano extendida que nos invita a poder ser y por tanto funcionar como hijos de luz. Varón, ¿qué significa ser hijos de luz? Significa ser ciudadanos del reino. Yo hace mucho tiempo llegué a una conclusión que no es doctrina. Quiero aclararlo por las dudas. Es una conclusión personal que saqué en base a lo que yo leí. Y es que cuando el Señor Jesús, ya resurrecto, Él le dijo a sus discípulos, muchachos, no se vayan de Jerusalén. Tranquilos, no tomen decisiones a la apurada, porque ellos, claro, estaban perseguidos por el miedo. A ellos los estaban persiguiendo, o sea, no la estaban pasando bien. De hecho, habían matado a su líder. Matado entre comillas, obviamente, ¿no? Era lo que tenía que pasar. Y el Señor le dice, no se vayan, porque yo me tengo que ir, pero tranquilos, porque yo les voy a mandar a alguien que les va a ayudar, que les va a guiar a tomar las decisiones, a fundamentar su vida sobre la roca. Yo les voy a enseñar, Él les va a enseñar cuáles son los principios del reino. Pero yo me tengo que ir, muchachos. Va a venir el Ruach, va a venir el Paracleto, va a venir el Espíritu Santo. Señor Jesús es crucificado, Él pasa por una cantidad de situaciones de manera injusta, pero lo hizo por amor. Que nunca se olviden de que todo lo que hagan, háganlo siempre con amor, porque es nuestra naturaleza. Y bueno, el Señor Jesús luego, por estos tiempos, ¿no? Por los tiempos de Pesaj, por los tiempos que nosotros llamamos la Pascua. Pero los judíos inmediatamente después de la fiesta de Pesaj celebran la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta de las primicias. Y en la fiesta de las primicias es donde el Señor Jesús proféticamente, Él
es resurrecto por el Espíritu. Por eso Él es la primicia de la resurrección. Y porque Él resucitó, nosotros estamos en Él y por lo tanto vamos a tener un cuerpo incorruptible. Algunos más grandes, un poquito, otros más normales. Y se aparece luego de resurrecto, y con esto estoy terminando, se los aseguro. Se le aparece 40 días a sus discípulos, pero me llama mucho la atención qué es lo que el texto bíblico dice acerca de él. ¿Para qué se les aparece 40 días? Y él dice que se les apareció 40 días para enseñarles acerca, ¿alguien recuerda acerca de qué? Del reino de los cielos. Insisto, creo yo que un rasgo de un hijo es alguien que ha desarrollado una maravillosa capacidad de preguntarle a su padre, que sabe que tiene todas las preguntas y todas las respuestas. Por lo tanto, si hay decisiones que tomar, bueno, empecemos a confiar en Dios, empecemos a buscar a Dios y empecemos a esperar a que Dios nos responda. Pero insisto, es como que yo no reconozca la voz de mi hijo y mi hijo me esté a los gritos diciendo papá, 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 ¿no? Porque me está pidiendo la cantimplora y yo no reconozco la voz de mi hijo. Y yo estoy en Bavia, ¿no? Mirando el celular y resulta que mi hijo está con la lengua a la altura de la rodilla porque yo no le reconozco la voz. No es que Dios no nos reconozca la voz. Lo que Él sí de alguna manera nos quiere invitar es a poder desarrollar esa relación y poder entender de que cuando Él dice en el libro Apocalipsis, yo cenaré con ustedes y ustedes cenarán conmigo, Dios no estaba siendo redundante, sino que lo que nos estaba invitando es una relación. Lo que Cristo nos estaba diciendo es, muchachos, nos vamos a sentar en una misma mesa, yo les voy a hablar, yo les voy a decir, yo les voy a instruir, pero eso sí, yo quiero escucharlos. Porque si no es un monólogo, yo quiero escucharlos. Yo sé que yo soy Dios, no necesito que ustedes me lo digan. Pero yo quiero escucharlos, porque ustedes son mis hijos, no son cualquier cosa. Son mis hijos, yo quiero escuchar el timbre de voz de mis hijos. Y eso es lo que nos falta. Que el Padre reconozca más nuestro timbre de voz. Y el Señor Jesús se le aparece y les habla 40 días acerca del reino de los cielos. Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que el Señor durante 3 años y medio, siendo Él el comienzo, el principio y el fin del reino de los cielos, no les enseñó nada del reino de los cielos? Cuando les habló de la morada, cuando les habló varias veces de que Él tenía que morir, cuando les habló de las parábolas del reino, no les enseñó nada del reino de los cielos. 3 años y medio. No les enseñó nada, no entendieron nada. Yo creo que entendieron un poco. Por lo tanto, Él luego resurrecto se les apareció y le dijo, muchachos, insisto, en un lenguaje obviamente coloquial y a mi manera, no porque la Biblia diga textualmente esto. Muchachos, yo vengo a enseñarles que ustedes son parte de una nueva ciudadanía, una ciudadanía que se llama Reino de los Cielos, que implica una manera de conducirse, implica una norma, implica el tener fundamentos, el vivir bajo principios, el no solamente ser sino parecer, el no solamente parecer sino ser, el entender que las cosas se hacen de esta manera porque creo que a ustedes se les ha olvidado de que todo reino de los cielos, así como en el plano natural, todo reino tiene un rey, el reino de los cielos no es una excepción.
el reino de los cielos también tiene un rey. Y yo me temo que a buena parte de la iglesia se le ha olvidado ese pequeño detalle. Y usted, varón, ¿con qué argumento dice que se le ha olvidado a buena parte de la iglesia de que el reino de los cielos implica tener un rey? Bueno, porque viven conforme a ellos piensan y no conforme a Dios espera de ellos. Eso a mí me enseña, eso a mí me dice que mi rey no es Dios. Es mi experiencia, es mi expertise, es mi sabiduría, son mis contactos, fue la manera en que yo me fui desarrollando en la vida, fue lo que yo fui incorporando en la vida, pero en definitiva, yo soy mi Dios. Por lo tanto, muchachos, yo he venido no a hablarles de otra cosa, sino que he venido a decirles que todo reino implica tener un rey, y ese rey soy yo. Y si ustedes dicen ser, y yo les aliento a que lo sean, hijos míos, sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí. Esfuércense en ese sentido, porque todo lo demás, en algún momento, a nuestro humilde entender, más tarde o más temprano, va a llegar, porque el boomerang de la vida, insisto, a lo mejor no mañana, a lo mejor no pasado, pero tal vez dentro de 5, 10, 15, 20, o a veces muchos más, en algún momento ese boomerang va a volver. Y yo vuelvo a insistir sobre este concepto que es que si yo planto un árbol de manzano, yo no puedo jamás esperar naranjas. Veíamos hace un par de semanas atrás, en una película que yo les he recomendado, que inició con un diálogo maravilloso entre Freud y su hija. Insisto, es una ficción, pero comenzó con un diálogo maravilloso, que es definiendo qué es la locura y qué es la cordura. A los ojos de este mundo. Pero vos fijate que tenemos una coincidencia maravillosa en este sentido. Porque Freud definió con su hija la locura como el acto de repetir sistemáticamente lo mismo esperando obtener resultados diferentes, y terminó por definir junto a su hija terminó por definir la expresión de cordura como el hombre o la mujer que tiene la capacidad de cambiar. Yo quiero animarlos hoy a cambiar, pero a cambiar en lo que tengamos que cambiar, no a cambiar lo bueno. Cambiar lo que tengamos que cambiar, mejorar lo que tengamos que mejorar. Yo necesito animarlos a eso, porque es lo que el Eterno ha puesto en mi corazón. Él quiere escuchar el timbre de su voz, Él necesita escucharlo, no porque los desconozca, sino porque necesita obligarnos a poder desarrollar una relación que a lo mejor está adormecida, ¿no? Dijera Montaner, aletargada en el tiempo. Relaciones que están en pausa y que necesitan volver a ser retomadas, porque, insisto, yo tampoco pretendo traer una definición de diccionario, pero yo entiendo que una relación implica la capacidad tanto de escuchar como de hablar, la de hablar como la de escuchar. Por eso quiero invitarles a eso, a que puedan volver a desarrollar esa relación, a que acepten su condición de ciudadano o no, pero la oportunidad la tienen. Pero si deciden ser parte del reino de los cielos, acuérdense, todo reino tiene un rey. Y el rey del reino de los cielos, de nuestro reino, se llama Jesucristo. No se llama Marcelo, no se llama Silvana, no se llama Perengano, ni Sultano. Se llama Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida sobre Él, preguntarle a Él, ser hijos preguntones, curiosos. Sí, varón, pero yo tengo experiencia. Sí, está bien, es obvio, pero
no pensamos que en Dios a lo mejor pueda llegar a haber una respuesta tal vez distinta, ni por no decir superior, pero alcanzan con mis contactos. Mirá, yo pensé que tenía una cantidad de contactos y hace 10 meses estoy esperando que me llamen. ¿Sabes dónde están mis contactos? ¿Sabes de qué me han servido mis contactos? Varón, pero usted está hablando mal de ellos. No, no estoy hablando mal de ellos. Digo que a veces los contactos no son suficientes cuando tenemos al todo suficiente. Entonces, cuando uno hace esa comparación, se cae por su propio peso. Te invito a poner de pie, vamos a orar unos minutos a nuestro Rey. Creo que... sí, perdón, sí. Qué horrible, ni lo saludé, ni nada, la hora horrible, es culpa de ellos, quiero que lo sepan. Les mando un cálido saludo, el Padre les bendiga. El próximo sábado nos estamos reencontrando, misma hora, mismo canal, y mismo espíritu, el Ruaj de Dios. Dios te guarde.